Es un gusto recibir esta noche al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, a la diputada Cristina Lustenberg. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches a ustedes dos y a la audiencia. Bueno, Álvaro, comienzo contigo. ¿Por qué el alejamiento del Partido Socialista tras 37 años? Bueno, fue un proceso que se vino dando paulatinamente, por procesos que, como han sucedido en tantas épocas y en tantos momentos, de diferentes visiones que se dan dentro del partido. En este caso, después de 3 periodos de gobierno, de casi 15 años en este caso, y ante la inminencia de un proceso electoral, sentimos la necesidad, tuvimos la sensación de que podíamos tener un rol a cumplir y ser más útiles en este rol que iniciamos con Cristina. Creando un espacio desde cero. Creando un espacio, no desde cero, pero sí tratando de sumar en otro sentido. Digamos, el objeto principal es poner cosas en la campaña que nos parece que no estaban presentes. Pero no lo podían hacer, no le podías hacer esto desde el Partido Socialista. Bueno, de alguna manera, el partido ha definido su orientación y en algunos casos hemos tenido nuestra discrepancia, nuestros diferentes puntos de vista, por lo tanto entendemos que tenemos mucha más energía, más potencia para hacerlo desde un espacio diferente. El secretario general del partido señaló que cuando tú te alejaste ya hacía mucho tiempo que no participabas, ¿no te sentías parte? No, sí, digamos, me sentía parte, pero no de parte tan presente, ¿verdad? Eso sí, es así. Y fue una charla muy franca que tuve y realmente creo que era bastante claro que realmente puedo tener una utilidad mayor desde este otro emprendimiento. Pero entonces hubo discrepancias ideológicas con el Partido Socialista. Sí, no sé si ideológicas, pero digamos de encare, de hacia dónde llevar el partido, que lo aclaro porque así es, digamos, de acuerdo a las reglas de juego planteadas, fue desde el punto de vista democrático sin ningún inconveniente, digamos, un proceso impecable. Un alejamiento sano, digamos, en buenos términos. Sí, la verdad que solo agradecimiento, porque tantos años participando a veces con mayor énfasis y a veces con menos participación de la vida partidaria, indudablemente te dan una experiencia muy grande. De los primeros años de militancia, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, que no hay clases para eso, no te dan cursos, ¿verdad? No. En la práctica vas asumiendo una serie de cuestiones, de experiencia, de manejo que después te sirven para toda la vida. Así que, de mi punto de vista, solo agradecimiento. Y en esta etapa arrancamos con mucho entusiasmo y cerca de las elecciones, ¿verdad? Sí. Estamos a menos de 3 meses, pero nos parece que podemos hacer un aporte importante, ya digo, poniendo algunos temas y puntos de vista que por lo menos hasta ahora no lo hemos visto con la energía necesaria. Sí, ya quiero llegar a eso porque además la dejaste picando en desayunos informales y quería retomarlo. Cristina, desde PAR, que significa participar, articular, redoblar, ¿cuál es la apuesta, valga la redundancia con el nombre del programa? Bien, nosotros somos un nuevo sector dentro del Frente Amplio que tuvimos nuestra expresión de apoyo de la ciudadanía por primera vez en las elecciones internas del 30 de junio. Ahí nosotros tuvimos expresión electoral en todo el país, apoyando en ese momento la precandidatura de Daniel Martínez. Y tuvimos 3.099 votos con listas departamentales priorizando Montevideo, San José, el departamento de Canelones y de Colonia. Y bueno, como tú decías, nosotros tenemos una apuesta ahora en esta otra etapa de consolidar nuestra lista con una lista departamental en Montevideo y ver bajo el acuerdo que estamos haciendo y trabajando con Álvaro y con otros compañeros y compañeras. Este acuerdo tiene un paraguas que se llama plataforma. No todo. Está bueno aclararlo. Sí, a claro. ver, perdón, nosotros tuvimos la necesidad el grupo nuestro con el cual venimos trabajando, compañeros que trabajamos también desde la salida de la dictadura en adelante y otros que se han incorporado después y que se están incorporando ahora, nos denominamos plataforma. ¿Algunos nombres? Ese es el nombre. Y ahí tenemos algunos nombres como Fernando Cáceres, por ejemplo. Director Nacional de Deportes. Exacto, como Fernando Nopich,
secretario general de la Intendencia. Alicia Torres, que fue ex directora de la Dinama. Claro, Medio Ambiente. Y bueno, el Gonzalo Tancredi, por ejemplo. Astrónomo. Entre otros. Reconocido astrónomo. Exacto. Bien. Entonces somos Plataforma y Cristina Parra. O sea, viene a ser, ahí está, una alianza entre... viene con croquis la cosa. A mí me gusta explicarte como una cosa docente para que tú, esto es una propuesta totalmente así para que te sea más clara. Tenemos una afinidad, una lista de senadores con Álvaro García de titular y yo de suplente y en la segunda línea. Y después es lo que explicaba Álvaro, la propuesta de Plataforma, una lista a diputados. Vieron que el proceso de toda la ingeniería electoral es complicado en el Uruguay, es garantista, pero tiene sus complicaciones. Entonces vamos a sacar una lista de diputados donde yo la encabezo en Montevideo con la lista 182 y el conjunto de compañeras y compañeros que hablaba Álvaro. Y también queremos tener expresión a nivel nacional en todo el resto de los departamentos, viendo cómo logramos, estamos en ese viendo todos los acuerdos electorales y después ver bajo qué sublema. Pero bueno, lo que nos une con Álvaro es nosotros desde PAR, desde la lista 182, como tú decías, cuando nos juntamos, es un grupo de frente amplistas, hay muchos jóvenes, mujeres, gente que no, 70% eran frente amplistas independientes, que fuimos viendo que todavía había lugar en el Frente Amplio para tener otra expresión en ese momento, en esa coyuntura electoral. Y bueno, y ahora estamos con Álvaro, llevamos muchos años de trabajos en conjunto, en responsabilidades que yo tuve antes, desde el Poder Ejecutivo, como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, como coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo en la administración anterior. Y hoy sí nos unen las ganas de tener un relato de estos 15 años de transformaciones sociales, económicas. Has insistido en la palabra relato. Traducime el leitmotiv de eso. El relato es que yo creo... ¿Es como reivindicar los logros no suficientemente ponderados? Creo que es reivindicar los logros, pero a su vez también yo tengo muchos desafíos de propuestas hacia adelante, también de tener alguna autocrítica de quizás cosas que tenemos que mejorar como fuerza política, pero también nosotros, una cosa que en este año de conformación del sector, nosotros fuimos más de 60 casas de familia, no solamente a las estructuras orgánicas que tiene el Frente Amplio, como pueden ser, como son históricamente los comités de base del Frente Amplio. Nosotros fuimos a buscar frente amplistas que hoy estaban por fuera de las estructuras de nuestra organización, no sectorizado, y ahí uno se va encontrando en una cercanía que da en una casa de familia donde se juntan 10, 15 personas, 8 personas, de ver cómo a veces el relato de lo avanzado en diferentes áreas, cuando uno los conversa así, vemos cómo hay que traducirlo, porque el país es otro. O sea, no es que todo comenzó en el año 2005, pero sí un reordenamiento muy importante de la matriz de protección social, con reformas que han sido estructurales, con realmente con avances hoy sustantivos que podemos rendir cuentas, pero a nosotros hoy, bajo este conjunto de acciones con los compañeros de Plataforma, digamos, y después veamos qué, lo que nos une es el país hacia adelante. O sea, tener un relato, mucha cercanía con la gente. Cuando uno está en lugares de poder, la soberbia aleja de la escucha de los problemas de la gente. Entonces nosotros sí creemos, cuando hablamos de relato, es que sí, consideramos que siempre hay que construir un relato muy cerca de la gente. Y hoy nos une sobre todo las propuestas hacia adelante, del país, del futuro, que tenga un relato de lo hecho, qué cosas se han avanzado, pero qué cambios estructurales requiere el país para seguir mejorando áreas sustantivas como el mundo que se avecina del trabajo, la educación, las políticas de infancia y adolescencia, la seguridad y la convivencia. Bueno, cantidad de cosas tenemos como propuestas dentro del programa de nuestra fuerza política. Bien. Álvaro, dijiste en Desayunos Informales y recién lo repetías, queremos hablar de algunas cosas que no están presentes en la campaña y tenemos cosas para decir sobre esto. ¿A qué te referís? Mira, yo siento que en todo este proceso que se ha dado, particularmente en este tercer periodo de gobierno del Frente, ha habido una oposición muy dura, ha habido razones para que hubiera una oposición muy dura, somos muy autocríticos, como dijo Cristina, en varios aspectos. Y se ha ido matrizando una idea de país, han querido, ¿no? Matrizar una idea de país en crisis, de país que
que tiene que, bueno, es lógico en el discurso político que necesita un cambio. Nosotros tenemos una visión completamente distinta. Nosotros creemos que Uruguay ha venido procesando avances importantes. Estamos cerrando 16 años de crecimiento económico. Ustedes son muy jóvenes, pero no se recuerda en los registros ella bastante más que yo. 16 años de crecimiento económico. Es cierto que estos últimos 5 años fue un crecimiento económico menor, más pequeño, pero crecimiento económico al fin. Eso vino acompañado con otra variable que es muy dura, que es la distribución del ingreso. O sea, en los años 90 el país creció, pero hubo concentración del ingreso. La diferencia entre ricos y pobres aumentó. Ahora la diferencia entre ricos y pobres se achicó. Entonces, Uruguay, por ejemplo, hoy acaban de confirmarnos por Moody el grado inversor. Lo comentábamos. Salimos en otro indicador ENVI que además de lo económico incluye indicadores sociales y ambientales y estamos en tercer lugar en el mundo. O sea, digamos, Uruguay viene rankeando muy bien. Nosotros nos pasa que yo participo de varios foros de la CEPAL, por ejemplo, de Naciones Unidas. Hemos presentado 3 años seguidos en Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Entonces, cuando entramos en 2015 en la OPP tuvimos la necesidad imperiosa de decir, pongamos una mirada a largo plazo. Vamos a discutir de los grandes temas hacia dónde tenemos que avanzar. Vamos a, por ejemplo, en lo económico. El Uruguay 2030, digamos. Exactamente, la Agenda 2030, ¿no? Bueno, después surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también nos tocó desde la OPP ser los coordinadores nacionales de ese tema. Pero digamos, por ejemplo, en lo económico, ¿cuáles son las áreas en las cuales Uruguay tiene que apuntar en el futuro? Veníamos, por ejemplo, de un país que hace 50 años era carne y lana. El índice CONIAT de la tierra todavía sigue reflejando la productividad que la tierra puede tener para carne o lana. Y muchas veces los uruguayos nos quedamos mirando con los ojos en la nuca en lugar de mirar hacia el futuro. Eso nos hace perder oportunidades. Nosotros el 27 de agosto vamos a presentar la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero por ejemplo, hacia adelante, el Uruguay ha ido delineando Uruguay país productor de alimentos. ¿Tá? Hoy en día se habla de la bioeconomía. Ese es uno de los grandes temas, alimentos y alimentos de calidad. En segundo lugar, la bioeconomía, inclusive yendo un paso más allá, la biorefinería tiene que ver con todo lo que el país ha construido en el complejo forestal madera-celulosa. La celulosa hay que erradicar, que en el futuro va a ser para papel exclusivamente. Nosotros tenemos una gran oportunidad allí, hemos creado, cuando digo hablo del país, no hablo del Frente Amplio, hablo del país, hemos creado un cambio en la estructura económica nacional y ha aparecido un nuevo sector productivo que tiene hoy en día incluso usos comerciales de la celulosa como sustituto del plástico. Está bien. El plástico es uno de los principales flagelos. Ahí la oposición también dice... Las TICs, déjame redondearte los 6. Las TICs, que no tienen techo, las tecnologías de información y comunicación, Uruguay hace años que es número 1 en software, inclusive a veces en términos absolutos, pese a que somos chicos. El turismo, que ha tenido un desarrollo importante, las energías renovables, las industrias creativas. Autorizamos un fondo el otro día para cine, para audiovisuales en general, que es realmente una innovación a través de algo que hicimos también estos años y que va a servir de plataforma en adelante, que es Transforma Uruguay. Transforma Uruguay apareció ahora, este periodo de gobierno, es un sueño que veníamos persiguiendo hace tiempo y es un ordenamiento del Estado a favor de un mejor y más eficiente desarrollo. Entonces, este tipo de cosas no las vemos presentes en la campaña. Y nos parece que es importante hablar porque la gente necesita, y sobre todo los jóvenes, necesitan saber que en este país se pueden hacer un montón de cosas. ¿Y no será porque desde el oficialismo todavía no se ha salido a la campaña con fuerza a reivindicar los logros? ¿Y está predominando en la campaña los golpes de la oposición? Bueno, puede ser, digamos, siempre fuimos muy autocríticos de cómo se comunicaba. Pero también nos ha pasado, ¿te acordás de la famosa expresión, el susto despertó al mamado? De Lucía Topolansky. Yo sentí por primera vez en ese momento que la gente del frente entera tomaba en ese momento los logros y los iba a llevar a la calle a plantearlos para la campaña electoral pasada. Pero antes de eso a veces era difícil porque muchas veces la gente del frente es la más crítica de todas.
¿verdad? Nos pasa a nosotros muchas veces en los comités, que el tema de la comunicación desde el gobierno no es un tema sencillo. Entonces, y como dice Cristina, cuando vas en el mano a mano, terminás explicando un montón de cosas que sí realmente funcionan. Pero eso ha pasado, sí, es muy posible y, bueno, justamente el hecho de estar acá presentes es una manera de visualizar esos temas. Bien. Cristina, hablaban de ambos de autocrítica, de los connotados dirigentes frente amplistas, el que más ha hecho hincapié en que el frente necesita hacer una autocrítica es Danilo Astori. ¿Por dónde pasaría la autocrítica? ¿Qué no se ha hecho bien o qué, por más que hayan habido buenas intenciones, el frente en este gobierno no ha podido? Y bueno, yo creo que hoy, como tú decías, yo creo que en eso de la comunicación, y yo tengo todo esto de los logros, una síntesis que se ha hecho desde incrementos del salario medio, del salario real, cantidad de avances en salud. Ha habido muchos avances, pero también nosotros entendemos que hay algunas áreas donde tenemos que profundizar reformas estructurales. Por ejemplo, nosotros... ¿La educación, por ejemplo? La educación. La educación, eso creo que cada vez hay más acuerdo. Y nosotros también, o sea, tenemos un programa como fuerza política, el Frente Amplio construye con consensos, por más que podemos tener matices, pero forma parte de los orígenes y la síntesis que hace el Frente Amplio, pero creemos que en educación se ha hecho muchísimo, inversión en infraestructura, han mejorado las condiciones, sobre todo salariales y de ingresos de los docentes, lo que ha significado la UTEC en el interior, cada vez más el egreso de estudiantes a nivel universitario, pero realmente uno no puede desconocer, cuando uno analiza el último informe del INED, de que 4 de cada 10 estudiantes terminan el ciclo de enseñanza media. O sea, realmente tenemos dificultades y tiene mucho que ver, César, con cosas que hay que profundizar, porque cuando uno ve la trayectoria, no se pueden seguir diseñando políticas públicas y por eso nosotros hacemos mucho énfasis. Y Álvaro después va a poner ejemplos. Si yo era una ley de infancia que estoy trabajando y tiene que ver con esto, con educación, con las condiciones que los adolescentes y los jóvenes quizás viven, que condicionan mucho la trayectoria educativa que puedan tener, tiene que ver con que el Uruguay tiene una deuda histórica con los niños y los adolescentes. Pese a todos los aumentos que ha tenido el gasto público social, que se ha incrementado desde el porcentaje, desde lo más macroeconómico que el país viene invirtiendo en educación y en el resto de políticas sociales, no llega a ser casi en el 23-24% de lo que invertimos históricamente. El gasto público social en nuestro país tiene un sesgo pro adulto por la carga de la seguridad social, por la matriz demográfica que tenemos, pero tenemos que profundizar un abordaje de multidimensionalidad. Un niño no va a aprender, un joven, si vive en condiciones de emergencia habitacional, en un hogar donde está naturalizada la violencia, donde hay otras condiciones que generan muchísimo las posibilidades de aprender y de tener una trayectoria dentro del sistema educativo. Y hay cosas que realmente en educación yo creo que hay cada vez más una madurez dentro del sistema político de lograr consensos. Hoy, cuando ustedes ven el programa periodístico del domingo, séptimo día, que también destaco en una etapa donde la falta de credibilidad en el sistema político, eso forma parte también de la autocrítica, que tenemos que hacer los políticos de todos los partidos políticos, y nosotros como Frente Amplistas, eso es un tema que nos desvela a ambos, y realmente creo que determinadas condiciones, cuando uno está en lugares de responsabilidad pública, se debe a la gente. La gente tiene que ver mucho quizás con cosas que los actores del sistema político tenemos que revisar en nuestras conductas y comportamiento, pero un país que deja de tener credibilidad en el sistema político es un país que fragiliza la democracia. Entonces, eso es otro de los temas también que nosotros reivindicamos, de tener autocrítica, de no alejarnos de la gente, de profundizar reformas estructurales como la de educación, lo que tiene que ver con la seguridad. La seguridad no se puede alejar de la convivencia. Está bueno, lo dejamos pendiente para después de la pausa y retomamos lo de seguridad, porque me interesa, estaban los planes, preguntarte específicamente por eso. Vamos a la pausa, tras la misma seguimos hablando con Cristina Lustenberg y Álvaro García. Ya venimos. Álvaro, Cristina,
de las autocríticas y Cristina solo entró en el tema de educación. Perdón, habíamos estado hablando de educación y tú mencionabas también el tema seguridad, que hasta la llegada del tema empleo era uno de los temas fuertes de campaña y de preocupación de los uruguayos. ¿Qué cambios creen que habría que hacerle a la educación del país? Perdón, a la seguridad del país, a la política de seguridad del país. Bueno, la concepción que manejamos siempre es la seguridad y la convivencia, ¿no? Son dos conceptos que van de la mano. La prevención y la represión. Nosotros creemos represión, que ha habido, palabra que en la izquierda genera escozor. Bueno, digamos, cuando ha habido que hacerla, se ha hecho con mayores niveles de transparencia, ¿no? Recordemos inclusive la desocupación del Codicen con la policía, con camaritas, que fueron de mucha utilidad, en definitiva, a la postre. Y la recuperación de espacios públicos, por ejemplo, en lo que han sido las últimas acciones en algunos barrios, en Casaballe en particular, donde se han realizado enorme cantidad de acciones desde el punto de vista social, ¿no? Claro. Precisamente a Gustavo Leal es que a Leal no le pesa la palabra represión. Hay otra izquierda que asocia quizás la represión con otra cosa y no le cae bien. A ver, yo creo que el resumen es el siguiente. Nosotros teníamos una policía absolutamente diezmada, con salarios de 5.000 pesos hace 15 años, está bien, poner la inflación, pero ha habido un incremento muy fuerte del tema salarial, del tema equipamiento, del tema tecnología, que era absolutamente necesario e imprescindible. Y paralelamente a eso ha habido un cambio en el delito que es muy fuerte. Digamos, la presencia del narcotráfico es algo que lo vemos cotidianamente, lamentablemente, por supuesto, ¿no? Entonces tuvimos en Parque del Plata ahora una incautación de 854 kilos de cocaína. Es una cosa, digamos, realmente asombrosa. Yo no sé si se resolvió todavía de dónde salió el contenedor de los 4.500 kilos. No sé si tenés esa noticia hoy. Pero se descartó que sea de Uruguay. Bueno. Entonces, acá tenemos un ejemplo también de a veces el prejuzgamiento que se realiza a través de algunas noticias. El otro día prácticamente en los medios teníamos la frontera, ¿cómo fue que dijo la calle Pou? Perforada. Sí. La frontera perforada. Es un colador, dijeron. Es un colador. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque hay que verificar los hechos como son. Y en este caso se dio que no había pasado por Uruguay. Entonces, de cualquier manera, yo creo que ese es un tema clave, ¿verdad? El tema del narcotráfico, el tema de drogas, es un tema que afecta al Uruguay, afecta a toda la región, y ha implicado también metodologías de delito que son absolutamente descabelladas, digamos, para lo que los uruguayos, las uruguayas estuvimos acostumbrados por lo menos los de nuestra edad. Sí. Entonces, esto llegó, yo me acuerdo, lo más grande que podemos haber vivido hace años fue las superbandas, ¿te acordás? Sí. Cuando vinieron con el Mercosur las superbandas. Sí. Cuando Uruguay se empezó a abrir, en lugar de ir a atacar a Argentina o Brasil, que estaban mejores apertrechados, bueno, venían aquí. Yo creo que hay que seguir en el mismo camino de mejorar los salarios, mejorar la tecnificación, la tecnología, los procedimientos. Es que se ha hecho mucha cosa, pero no da resultado. El PADO fue exitoso. El PADO empezó a ser exitoso. Tuvimos allí en el medio algo que había que hacerlo, y con lo cual yo estoy de acuerdo, que es el cambio en el nuevo Código de Procedimiento. Sí. Eso implicó en la transición un problema grave, ¿verdad? Porque implicó en el tema de la prisión transitoria o no, preventiva o no, implicó la libertad de muchos delincuentes que hicieron su tarea en ese momento. Y eso está empezando a volver a su cauce. Así que, digamos, deberíamos tener mediciones en los próximos tiempos que vayan mejorando, porque realmente... ¿Pero cuál sería el cambio en la política de seguridad? El cambio en la política de seguridad es seguir tecnificando la policía, seguir mejorando los salarios, seguir trabajando en el factor humano acerca de una policía más cerca de la gente, ¿verdad? Mucho se habló de la policía comunitaria por parte de la oposición. Es que yo creo también que sumando eso que decía Álvaro, que han sido avances que ha tenido el fortalecimiento no solo salarial, en infraestructura, en diseño
de la parte de todo lo que significa la esfera policial por parte del Ministerio del Interior y diferentes intervenciones y áreas que han sido fortalecidas. Cuando a mí me tocó ir al comando donde se reciben las llamadas de 911, ver la tecnificación que sucede ahí, el funcionamiento que uno ve en mi función anterior como subsecretaria, que estuvimos fortaleciendo la atención de las emergencias médicas que entran por parte del 911, y después formo parte de la Comisión de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Representantes. Pero hay una cosa que estructuralmente no podemos ver la seguridad separada de la convivencia. Estamos en una sociedad. ¿Volverían las comisarías, por ejemplo, para ustedes? Bueno, ¿deberían volver? Eso con el peso anterior. En un programa que tiene nuestra fuerza política, que está evaluando qué cosas hay que fortalecer, porque lo que hay que trabajar mucho son las condiciones que generan la exclusión y la desigualdad. El Uruguay tiene 3 inequidades, Bianchi, que son muy marcadas, que condicionan mucho también una sociedad que no podemos permitirnos que sea cada vez más violenta, vinculada a condiciones de exclusión. Por eso cuando uno va desarrollando políticas vinculadas a la seguridad, tiene que fortalecer políticas públicas fuertes que sean garantes de derechos, o sea, porque si no uno condiciona muchos fenómenos que son permeables a la inclusión que puede ser el narcotráfico en diferentes zonas donde quizás el Estado no se puede alejar, porque si no, realmente ahí, pero pasa en todas las áreas también, porque a veces uno pone mucho énfasis, y en esto con Gustavo Leal lo hemos hablado, porque Gustavo es sociólogo de profesión, entonces realmente ha tenido toda su experiencia hoy en el Ministerio del Interior, pero entiende las condiciones sociológicas que han favorecido estas formas de violencia, la inclusión del narcotráfico, pero sobre todo las condiciones vinculadas a la desigualdad, a la exclusión, que favorecen mucho que no sea. Yo creo que el Uruguay tiene que tener un equilibrio entre las medidas que pueden ser más punitivas y represivas, pero sobre todo el encare de la convivencia es lo que tiene que ser en una sociedad como la nuestra, garante, una sociedad que no puede ver al otro como un enemigo, donde nos cuesta empatizar con el otro. Hay muchas cosas que estamos tan polarizados que el que no enfoca es facho, entonces está bravo así. Todo con F. Esa lógica binaria. El rechazo a los pobres y ver que las zonas de exclusión y copadas con narcotráfico están en las zonas de vulnerabilidad. O sea, tenemos que encarar esto. No se puede encarar desde un área sobre todo represiva, con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, como se plantea en lo que se va a plebiscitar, sino el equilibrio en nuestro eje tiene que ser en las condiciones con cárceles más pequeñas, no puede ser que con microcárceles. Como dice la ONU. O sea. Es así, el Uruguay tiene, y esto lo hemos hablado con el comisionado carcelario, que el programa del otro día también creo que Daniel Martínez hacía énfasis en toda la situación de cárceles, los procesos de rehabilitación, de derechos que tienen que tener el sistema carcelario, que también... El Frente Amplio, digamos, el gobierno, tiene un ejemplo que no hay que irse ni a Noruega ni a Suecia, está acá en Punta de Rieles. Al lado del otro Punta de Rieles, donde la situación, para lo cual se invirtieron millones de dólares, la situación dista mucho de ser óptima. Álvaro, querías agregar ahí. Sí, vos apuntabas a un punto acerca de la izquierda y el tema de la seguridad. Sí. Yo te diría lo siguiente, digamos, ser de izquierda significa no dejar a nadie atrás, hacer una sociedad para todos. Eso es muy claro. Ha habido zonas, áreas de pobreza, de exclusión histórica en Uruguay y el Frente ha atacado eso. También es cierto de que hay que tener muy claro de que hay un elemento que aleja, si hay algún elemento que nos aleja de la sociedad que queremos construir, y estamos hablando específicamente de temas de delincuencia vinculada con narcotráfico y falta de presencia del Estado, hay que ser muy duro con eso. Hay que ser muy duro, como se ha sido. Entonces, y hay que seguir en ese camino. Bien. Álvaro García, Cristina Lustenberg, muchísimas gracias por venir esta noche a los estudios Universal. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches a la audiencia. Álvaro, antes de retirarte quería hacerte una cortita como parte del gobierno y como ha llegado a Vázquez en estos últimos días la noticia del fallecimiento de su esposa. ¿Has tenido contacto con él? Hoy dábamos la noticia a la mañana que no va a formar parte de la cadena de UPM, que él iba a anunciar. No participó del Consejo de Ministros. ¿Cuándo va a estar retomando la actividad?
No tengo exactamente esa fecha, no he tenido contacto con el presidente en las últimas horas, en los últimos días. Sí estuve con él en el velorio y bueno, todos vimos lo que fue, lo quebrado que estaba ese día y no es para menos, son 60 años prácticamente de convivencia y bueno, creo que son momentos en los cuales hay que estar, hay que recuperar, hay que asumir y los tiempos que sean necesarios. Iba a haber una comunicación acerca de la decisión de UPM, de la decisión final de inversión, que fue suspendido, pero no cancelado, se va a hacer con otra modalidad, pero en los próximos días va a ser emitido. ¿Cómo se llevan con Talvi? Yo me llevo bien, lo conozco, no lo conocía, tuve algún intercambio cuando yo era ministro de Economía, porque él dijo que el Uruguay iba a entrar en recesión a través del índice Ceres. Le solicitamos que publicara la metodología ya en el 2009, no, porque a nosotros no nos daba eso. Finalmente Uruguay siguió creciendo. Y después tuve 2 o 3 cruces en eventos vinculados con... Yo estuve en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, él participaba allí como asesor, y tuvimos algunas coincidencias con lo que estábamos planteando. Tengo algunas diferencias importantes con las cosas que él plantea hoy en día. ¿Y qué tiene algo para decirle Talvi a García y a Lustenberg? Antes que nada, las buenas noches, por supuesto. Sabemos que podemos tener notorias diferencias, pero hay que tender los puentes. Los puentes a veces demasiado lejos, porque naturalmente sabemos que todo ese proceso de reducción de pobreza y de todos los demás indicadores fue sometido por una realidad. China ingresó en la Organización Mundial de Comercio. Apa. Y hasta el 2014 García Álvaro tuvo la vigencia de un crecimiento de un promedio del 25%. No era un debate esto, no vinimos a un promedio del 25%. Entonces fue eso un capital muy importante. En realidad él es Néstor Talvis, no es Ernesto. Néstor Talvis. Somos Néstor Talvis. No Yo es creo Ernesto que acá Talvis. puede haber una farsa, puede haber una contrafarsa. También. Es decir, son dos elementos que ustedes Ahí deben entramos en jugar tema y delicado. sopesar. No se meta en murga porque va a tener lío. El PBI, Bianchi, Checho, es muy importante. Y hay que saberlo manejar con un criterio de forma tal de sustentar la base de un crecimiento seguro. ¿Usted se amigó con Pedro? ¿Con Pedro? Pedro sabe muy bien que yo siempre le tuve una natural admiración. Bueno. Pero tenemos diferencias naturales desde el punto de vista estratégico. ¿Y Pedro le contestó a lo que usted... Y a mí me arrancaron los brazos. No, en realidad, nosotros hemos trabajado durante muchos años. El Partido Colorado, un partido que estaba repartido. Y bueno, son situaciones. Nosotros no estamos colorados de vergüenza en absoluto, tenemos que tener confianza. Pero sabemos que muchas veces hay proyecciones que se plantean y que naturalmente tenemos que tratar de evitarlas. Evitarlas, las situaciones de enfrentamiento de todo partido. Pero lamentablemente el doctor Julio María me arrancó el brazo. Upa. Volvió a repetir recurrente con la situación planteada. Estaría bueno que conteste Julio María. Bueno, son posiciones. Son posiciones o exposiciones. Exposiciones de motivo que muchas veces pueden ser directamente rechazables en su contenido. Me duele. Nosotros siempre hemos sido un soporte de acción dentro del partido a los efectos de lograr la recuperación de los activos en cuanto a lo que corresponde específicamente a esa proyección que el Partido Colorado ha logrado alcanzar luego que nosotros intervenimos. Claro. Ahora, ¿sabe que le quería decir, Juliana, Edgardo Novik presentó su programa en los últimos días en el Estadio Centenario? Claro. Estaría bueno tener la opinión de Novik, ¿no? Bueno, yo quiero saludar a la doctora Lustenberg. Vacunó muy bien en salud pública. ¿Cómo vacunó? Vacunó muy bien. Yo tuve esa capacidad suficiente como para hace lo que debas hacer. Claro. Y en ACE se hacen muchas cosas, pero también se gasta bastante, demasiado. Las ambulancias y las sirenas, escuchen una cosa, han tenido problemas terribles. Pero bueno, son situaciones, nosotros sabemos que festejamos naturalmente la angioplastia
Ahora, Claro. San Ciro, San Ciro. Bien. Sí. Ciro es grande, Ciro chico, Ciro, por saber. Pero nosotros sabemos, y yo también hablo con, que hay que también manejar la gestión. Puede provocar Y dale con la gestión. Congestión. Y usted que trabaja en el área de la medicina sabe muy bien que para la congestión hay que administrar cuando no hay más remedio. No diga marcas que si no te lío. Medicamento. Está. Entonces usted sabe muy bien que en ese sentido tenemos que ir abarcando cuáles son los preceptos a utilizar. Fuimos a la cancha grande. Lo vi en el Estadio Centenario. Sí, en el Estadio Centenario. Nosotros fuimos siempre con un espíritu duro de trabajo. Yo a los 2 años vendía sonajeros en la puerta del Pereira Rosell. Ah, mire usted. Sí, sí. Yo sabía que vendía frutas y eso verduras. fue un Pero... ejemplo, pero además de haberse puesto el hombre al Uruguay en el mercado modelo. O sea, fuimos un paradigma. Claro. Entonces eso no se puede soslayar. Pero lo que hemos hecho es presentar eso para explotar aspectos muy importantes como el turismo, por ejemplo. Claro. El turismo, por ejemplo, para evitar en todo el año, y usted estará de acuerdo, y usted también, doctora, y usted también contador, que sería necesario calefaccionar todo el territorio para permitir que en invierno también se pudiera desarrollar una actividad desde el punto de vista de lo que yo sé, tenemos elementos de alternativa Novik, en cuanto a la le voy a hacer una pregunta comprometedora. Me Sí, dijeron sí. que quería sumar en sus filas al maestro Tavares. Sí, Que hay por supuesto. desierto. Y sí. ¿Qué dice? Estamos haciendo el equipo celeste. No, ¿O pero... no hicimos el No, equipo usted celeste. yo vi que está Fíjese. con la jerga futbolera, pero el ¿qué aspecto dice? futbolero. Pero ¿qué dice el maestro Tavares al respecto? Yo estoy para el complejo. Y no tengo ningún tratamiento terapéutico para que se pretenda generar una situación de disquisiciones acá. ¿Ya me va a entrar a pelear, no? No, pero usted siempre ha Siempre sido contento en señalar Siempre peleando. sobre la citación de los futbolistas. Los futbolistas se citan cuando hay que citarlo y te digo, no sé qué quiere. Por lo menos los jugadores de mi equipo tienen más 400 chance. futbolistas quieren Imagínese a Álvaro García pidiendo jugadores de Racing. bueno, lo que pasa es que está más complicado. Tenemos Martín futbolistas, Barrios tenemos. Martín Barrios anda bien Exactamente. en el Panamericano. Es complejo el proceso futbolista. Está para la mayor, maestro. Tenemos la reserva. Le está La pidiendo a los reserva. jugadores. No solamente la reserva del Banco Central, con todos los encajes, encaja uno, encaja otro, sino como decía Gorgia, al que me venza con honor en vosotros. Es un aspecto muy importante. Y no tiene nada que ver, pero me gusta. Sé que usted tiene algún problema. No, porque en ese sentido sepan que nosotros estamos para armonizar y además tenemos grandes futbolistas. Sí, no, ¿Quién está la bien. puede poner en tela de juicio, en tela de araña? La No. vida del hombre, como un viejo pilocho porque sostenía eso. Se va con Novik entonces. No, salute, ¿usted qué le digo? No, Bueno, podemos ir al mis informantes me podrá dicen. formarse la celeste, pero nosotros, en ese sentido. ¿Sabe quién me lo dijo? El Toto Silveira. No me lo puede desmentir, me lo dijo. Bueno, nosotros ya lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Hay una realidad. Acá nosotros, el maestro Tavares tenemos diferencias, pero quiero señalar, ¿verdad? Al propio Álvaro García en su momento nosotros le dijimos que podía realmente escribir letras para la murga porque tenía todas las condiciones. Nos hizo caso, Claro. evidentemente. No me diga que usted a la descubrió. doctora Lutenberg también, ¿verdad? Cuando ella era adolescente, una muchacha fenómeno, ¿verdad? Usted la descubrió a Lustenberg Nosotros como la pediatra. descubrimos para que pudiera ser pediatra. ¿Qué va? Hizo todos los elementos necesarios, evidentemente hizo todos los exámenes, y le permitió obtener el sustento que hoy en día le permite, por supuesto, ser muy avesada y muy idónea en la tarea profesional. Así que lo importante es eso. Bien que usted sepa que nosotros estamos conscientes de que para trabajar hay que trabajar bien, en los ámbitos diversos de la actividad. Hay que tener, el problema es la cuchilla masollera. En su momento la cuchilla masollera ha tenido inconvenientes. Ya que dice Masoyer, me gustaría que el guapo Larrañaga despida a los entrevistados yo de creo esta que noche. Es importantísimo señalar que por encima de nuestras diferencias puntuales en aspectos generales, naturalmente siempre la coincidencia es única, que es el país.
nosotros recorremos todos los rincones del país desde todo punto de vista. Usted sabe muy bien, Álvaro, y si usted quiere escribir algo, lo que es el país en toda su sustentación, en Arroyo Grande lo podemos hacer allá, y usted va y naturalmente comemos una banquillona con cuero. Yo creo que tenemos muchas de las cosas, a pesar de que la carne es un elemento negativo por el aumento de la urea, es verdad, en el porcentaje notorio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos perfectamente que tenemos el ganado más que nunca, más ganado que nunca, más perdido en algunas circunstancias cuando viene el avigiato, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que tener confianza plena de que hay que sumar y no restar, multiplicar y no dividir, porque el orden de los factores no altera el producto. Bueno, tiene axiomas matemáticos, sabe muy bien que la del estribo. ¿García y Lustенberg tienen la bendición del presidente de la República? ¿Y a usted qué le parece? Nosotros en ese sentido tenemos una certeza de confianza plena en ese ámbito. Levante y volumen, que no. naturalmente tenemos el propósito, también lo hablamos con el doctor Marcos Carámbula, que nos hacía referencia a esos ámbitos. Sí, la verdad que sí. Tenemos que tener presente que en ACE se buscan hacer las cosas de forma tal de coordinar absolutamente todas las operaciones, de forma tal de conseguir de que cada paciente pueda tener la operación en el momento oportuno. Y sí. Es una realidad que lo hemos hecho, y la doctora Lustенberg ha sido muy buena secretaria de ese aspecto. Pero a veces se me va la voz. Bueno, muchísimas gracias.